Como dijo Andersen, viajar es vivir. Por eso nosotros recorremos cada rincón de Castilla y León descubriendo los lugares más insólitos y especiales. ¿Os gusta viajar en el tiempo? Porque hoy traemos un recorrido amplio, muy amplio. Comenzamos retrocediendo en el tiempo al Paleolítico y terminamos viajando al futuro. Estamos en el tercer yacimiento de arte del Paleolítico superior al aire libre de toda la península ibérica. ¿Qué ocurre aquí? Que hay una gran concentración de monumentos megalíticos. Puede que sea la más grande que hay en Europa. Está por estudiar. A 1 metro de profundidad, un suelo perfecto, nivelado, y al hacer el desagüe apareció el mosaico, y eso es el mosaico que apareció. Una villa romana era una explotación agropecuaria que tenía, aparte de todo lo relacionado con la agricultura y la ganadería, una residencia para los señores propietarios de la villa romana. Aquí eran enterrados personajes ilustres, caballeros que morían en batallas, pedían ser enterrados aquí. Y además aquí en el monasterio velaban las armas antes de entrar en las batallas. El osario más grande de España visitable, Maite. Sí, efectivamente, a nivel nacional es el mayor en cuanto a número de huesos. Por aquí pues pasaron Juan II, Enrique IV, la suegra de Enrique IV que era Blanca de Navarra. Parece que estuvo enterrada aquí, vinieron los reyes y los que no vinieron confirmaron los privilegios de la fundación de la villa, que se han mantenido pues hasta Fernando VII. Vamos a hacer una visita muy especial para enseñar a nuestro público aspectos diferentes y desconocidos de este castillo. Momento de adentrarnos en otra galaxia. Esta galaxia. Nuestro viaje en el tiempo comienza en el Paleolítico, concretamente hace 20.000 años, con figuras de animales grabadas en rocas pizarrosas. En la provincia de Segovia podemos encontrar las pinturas rupestres de Domingo García, y en Burgos nos asentamos en el Neolítico para descubrir el Dolmen de la Cabaña. A unos 20 minutitos de coca nos hemos venido a contemplar el arte rupestre de Domingo García. Jesús. Hola, buenas tardes. Merece la pena esta visita. Sí. Hay que tener en cuenta que estamos en el tercer yacimiento de arte del Paleolítico superior al aire libre de toda la península ibérica. El primero es Foscoa en Portugal y el siguiente es Siega Verde. Aquí en esta estación de arte rupestre tendríamos arte rupestre perteneciente al Paleolítico y al Pospaleolítico. Haznos esa distinción para que lo puedan ver bien. Bueno, aquí tenemos un equido, un caballo, es uno de los dos de mayor tamaño que hay, porque normalmente los grabados son de un tamaño muy reducido. Este tiene unas características especiales, que es un caballo que está a su vez punteado. Si nos fijamos bien, quijada, el belfo, tenemos toda la línea cérvico-dorsal, la cola, y luego después tenemos las extremidades posteriores, línea ventral, extremidades anteriores, línea de pecho, ojo y despiece de la línea de crinera, que esta es una de las características del estilo tercero antiguo del Paleolítico superior. Y aquí abajo vemos estos otros grabados, que si ven la técnica es diferente. En este caso se ha punteado y el punteo está perfectamente integrado en la roca. Eso nos da la antigüedad. Y en cambio este se nota, es una superficie ya rugosa y lo único que se ha hecho son un vaciado. En esta época solo encontramos representaciones de 4 especies que son de dehesa, que son équidos, caprinos, cérvidos y bóvidos. Y en cambio ya en la época pospaleolítica e histórica, porque también hay muchos grabados que son de época medieval, ya aparece la figura humana. Entonces encontramos dentro de esos dos tipos, unos que son arte esquemático y otros que son ya escenográfico, porque representan escenas de caza, rituales, etcétera, etcétera. Para quien no lo vea bien, vosotros facilitáis el trabajo. Traemos una fotocopia de la calcografía y entonces vemos, por ejemplo, este bóvido que hay aquí, le encontramos aquí en este punto y nos auxiliamos además de la... A ver,
nos auxiliamos de lupa para poder distinguirlo. Son los dos únicos punteados que hay en todo el conjunto. ¿Qué es esto? ¿Este caballo lo veis? Este caballo, que sería el que tenemos aquí, sí, efectivamente. El número 3. Efectivamente. Y lo interesante de esto es, lógicamente lo estamos viendo por la tarde. Si se viera por la mañana, a primera hora, el sol da de frente porque la orientación es sureste. Yo vengo aquí con mi folleto buscando esos 43 grabados paleolíticos. Y me dices que estoy muy cerquita de encontrar uno de ellos. Además, uno que se ve bien. Y además es que reúne todas las características del Paleolítico superior. Todo esto, lo curioso es que está hecho en un solo trazo. Estamos hablando de artistas del año 15.000 a.C. Efectivamente, pero no solamente de esa época, sino que los grabados van desde el 15.000 al 11.000 a.C., es decir, desde el Solutrense final al Magdaleniense medio. Y ahora nos vamos hacia otra zona posterior. Sí, ya ahí encontramos algún grabado del Neolítico, es decir, estamos hablando de 3.500 a.C. Estos sí que se ven bien. Bueno, son muy fáciles. Estos son fáciles de reconocer. Estos se puede ver, cualquier persona que pase por aquí los localiza, porque es la técnica, como hemos dicho, lo único que hacen es picar y vaciar la figura. Ya en esta época empiezan a aparecer la figura humana y sobre todo aparecen también muchas cabalgaduras. Curiosidad, todas las cabalgaduras, salvo una, aparecen en las piernas del jinete. Esa es una de las características. Y luego aquí vemos, genéricamente serían cánidos, es decir, canes. Cuando están con la cola retorcida, son perros. Cuando está muy larga y pronunciada, zorros. Y cuando está un poco pronunciada y doblada hacia arriba, lobos. Vemos a uno con un arco, el otro está más difuso, pero los dos con una característica tienen el elemento fálico y la característica son los pies redondeados que le hace adjudicarse del Neolítico. Estamos ante el gran panel de pospaleolítico e históricos. Aquí tenemos, pues, por ejemplo, estas dos figuras humanas que se ve que están combatiendo. En nuestra ruta llegamos también a un importante complejo megalítico. Eso es, ahora nos encontramos, concretamente este es el dolmen de la Cabaña, que es el de Sargentes de la Lora. ¿Qué ocurre aquí? Que hay una gran concentración de monumentos megalíticos. Puede que sea la más grande que hay en Europa. Está por estudiar. Por eso se han juntado ahora a los ayuntamientos de las comarcas de la zona y han formado la Asociación Territorio Megalítico, que lo que quieren es ir abriendo poco a poco esos dólmenes, menires, datándoles, conociéndoles y colocándolo un poquito para que el público lo pueda observar, como haciendo un parque megalítico. Vamos a trasladarnos ahora a esa época, esa etapa del Neolítico, y cuéntanos un poquito todo. Bueno, aquí lo que vemos es como un monumento funerario en el que estaba tapado con ramas, con troncos, ¿vale? Entonces lo que hacía esa tribu era enterrar aquí a sus difuntos. ¿Cuándo enterraban? En el momento del solsticio de invierno. Entraba el sol, están hechos de tal manera que el sol entraba y te enfoca el ortostato principal, que es la piedra de enfrente, y en ese momento es cuando ellos se enterraban. Todo esto también nos quiere decir que en aquella época ya tenían conocimiento de calendario, porque ya sabían cuándo, ellos ya conocían cuándo iba a ser el solsticio y de qué forma colocaban el corredor, del dolmen para que enfocara la luz. Entonces, es eso, aquí estamos hablando de hace ya unos 5.000 años y ya tenían que tener conocimiento de calendario. Dejamos la prehistoria para viajar hasta la época romana. Los romanos dejaron grandes construcciones por Castilla y León. En Medinaceli descubrimos un mosaico del siglo II y en la villa romana de Almenara conocemos la vida romana en el campo.
Madre mía, ponerte a reconstruir tu casa y que te aparezca un mosaico romano. Aquí normalmente la gente no se hace una bodega para guardar el vino, no sea cosa que ocurra esto. A 1 metro de profundidad, esto es exactamente 1 metro, a 1 metro de profundidad, un suelo perfecto, nivelado, y al hacer el desagüe apareció el mosaico, y eso es el mosaico que apareció. Aquella zona es la zona donde se hizo el desagüe y eso continuaba y crecía hacia aquí. ¿Y qué nos puedes contar de este mosaico? Bueno, este mosaico tiene unas magníficas figuras, este pez cabra, este hombre león y alas de águila, aquella crátera de ahí, la copa, es una crátera, se llama. ¿Los colores son tal cuales se encuentran? Son piedras en estado natural. Son las teselas, cada piedrecita es una tesela, y las teselas son piedras de ese color en su integridad. Miguel, a saber lo que hay bajo nuestros pies. Bajo el suelo del palacio también hay edificación romana. Vamos a hacer ese viaje también en el tiempo, pero nos vamos a ir al siglo IV, incluso al siglo III en algún momento. Laura, cuéntanos. Muy buenas, estamos en el yacimiento de Almenara de Adaja Puras. Este yacimiento que se ha sacado a la luz es una antigua villa romana. Una villa romana era una explotación agropecuaria que tenía, aparte de todo lo relacionado con la agricultura y la ganadería, una residencia para los señores propietarios de la villa romana. Y menuda residencia. Sí, esta residencia es enorme porque supuestamente el propietario de esta villa era una persona muy rica. Si no, no te puedes permitir el lujo de tener una vivienda de más de 2.000 metros cuadrados. Estamos en la entrada. La orientación de la casa es exactamente hacia el este. Donde estamos situadas, que es la entrada principal, es la parte pública, y que de aquí hacia allá, es decir, hacia el sur, sería toda la parte privada de la casa, las estancias privadas, es decir, principalmente donde se dormía. ¿Qué tipo de uso público? De dos tipos. Por una parte el de los negocios y por otra parte el del ocio. El señor de la casa tendría que recibir a muchísimas personas, porque era un hombre de negocios. Las termas se ubican en la parte pública de la vivienda, porque las termas sería el equivalente hoy en día al gimnasio, cafetería, restaurante que podemos encontrar. Desde gimnasia a que te dieran un masaje o a que te exfoliaran el cuerpo. Habéis encontrado unas anteriores del siglo III. Sí, son las termas viejas. Las termas viejas están situadas en la parte suroeste del yacimiento y es porque antes de esta casa se sabe que hubo otra anterior. La calefacción era con el sistema del hipocausto, que es lo que en Castilla conocemos como la gloria de toda la vida. Hoy en día, suelo radiante. No hemos inventado nada. Aquí estamos ya en la parte privada de la casa. Los suelos no son de mosaico. En las habitaciones, en los cubículos donde la gente habitualmente dormía, el suelo es generalmente de opus caementicium, de cemento, que ahora se está poniendo también mucho de moda. Todo vuelve. Todo vuelve. Y fijaos que los romanos ya tenían algunos elementos decorativos que seguimos utilizando. ¿No resulta curioso que hay rodapié? Pintaban todo, lo tenían todo decoradísimo. ¿Y cómo la pintaron? Imitando el mármol. Si no podían traerse placas de mármol, utilizaban la pintura para imitarlo. Estamos en una estancia elegantísima, octogonal, con una planta octogonal, que está en la parte privada y que desde luego el dueño se tuvo que hacer para su propio recreo y disfrute. Y hacer esto era carísimo. ¿Y en el museo, anda, que no tenemos también cosas por ver? En este museo lo que se va a poder ver van a ser distintos aspectos sobre cómo era la vida durante todo el periodo en que la península ibérica estuvo bajo el Imperio Romano. Y también tenemos una exposición que hace mención a una serie que se rodó aquí durante el año de la pandemia, en 2020, llamada El corazón del imperio. Vamos a ver qué parte
fue fundamental para grabar esa serie. Sí, aquí se rodó El corazón del imperio. De hecho, esta villa romana les sirvió para simular 6 casas diferentes. Porque sabes que el cine es magia, entonces como ellos, la televisión. Como la televisión, efectivamente. Entonces ellos llegaban y colocaban cortinas, quitaban cortinas, ponían esto enseguida, unos paneles, le quitaban un color a las habitaciones y le ponían otro, y eran casas diferentes. Esto es un triclinium, un comedor, y normalmente los comensales tenían que ser siempre no menos de 3 y no más de 9. No menos de 3 porque se consideraba que si no la conversación no iba a ser amena, y no más de 9 pues porque si no aquello iba a ser un guirigay. Y algunos temas prohibidos, por ejemplo, la política. Esta sala es el despacho del señor, el oecus. Aquí es donde recibía a los comerciantes, a las personas que venían a hablar con él de negocios, y está directamente enfrente de la puerta principal. Estamos en las termas de la casa y en concreto en la primera de las salas, en el frigidarium. En esta se iban entonando, hacían un poco de ejercicio, calentaban y luego ya iban pasando a las otras zonas que son más de baño, que tienen piscina, en las que se podían bañar o en las que les daban o bien masajes o bien les exfoliaban. Tenemos un parque infantil tematizado con unos columpios con reminiscencias romanas y con área recreativa. El monasterio de Santa María de Huerta en Soria, el osario de Bamba en la iglesia de Santa María, el monasterio de Santa María de Nieva en Segovia y el castillo de Coca son solo algunas de las representaciones arquitectónicas de la época medieval de nuestra comunidad. Imprescindible visita Santa María de Huerta, Begoña. Bueno, bienvenida a todos, es una maravilla y os damos la bienvenida a este lugar de residencia de los monjes cistercienses. Hay ahora una pequeña comunidad de unos 15 monjes y la primitiva comunidad vino hacia 1162. Los monjes cistercienses proceden de Francia, de una ciudad llamada Cister, Antigua Cistercium, de ahí el gentilicio de cisterciense. Y en el monasterio, que fue construido hacia 1162, está todo rodeado de una muralla de 1,2 kilómetros y era con motivo defensivo. Y el corazón de Santa María de Huerta es este monasterio en el que nos encontramos. ¿Qué es una joya? Bueno, es una joya en el que se conjugan diferentes estilos. Tenemos, cuando vienen los monjes, estilo románico, luego gótico, el gótico francés que entró a España gracias a los monasterios cistercienses. Tenemos estilo plateresco, barroco, neoclásico, un montón de estilos. Begoña, este claustro gótico es maravilloso. Espectacular, sí, estamos en el claustro gótico o claustro de los caballeros, porque el estilo es gótico y porque aquí eran enterrados personajes ilustres, caballeros que morían en batallas, pedían ser enterrados aquí. Y además aquí en el monasterio velaban las armas antes de entrar en las batallas, como tanto hemos visto en las películas, pues venían aquí y ofrecían también sus rezos y tal. Y en la parte superior, en el siglo XVI se construyó, veis qué diferente es este otro claustro, que es de estilo plateresco. Está realizado por la escuela del maestro de Covarrubias y ya veis qué distinto es frente a la sencillez, nada de motivos ornamentales, nada más que algunos motivos vegetales que vamos a ver en los capiteles. Pues tenemos este claustro plateresco, que es como el claustro que hay en el Palacio de Avellaneda, en Peñaranda del Duero, que es de la misma época constructiva, y está llena de medallones y nos cuentan la historia del monasterio. Se ven los primeros reyes que favorecieron la construcción del monasterio, Alfonso VII y Alfonso VIII de Castilla. Los guerreros también se confunden con los monjes medievales, las órdenes religiosas, las órdenes de caballería que están vinculadas a la orden cisterciense.
los arcos de Carpanel, o sea, estilos completamente distintos al que podemos ver en la parte inferior. Magnífico también este refectorio gótico. Sí, es el refectorio gótico, el lugar donde comían los monjes. Tiene una altura similar a la altura de la iglesia. Aquí recibían el alimento del cuerpo y en la iglesia el alimento del espíritu. Y veis que tenemos aquí las bóvedas de crucería, que en este caso son bóvedas sexpartitas, tienen 6 nervios. Y luego es muy destacable esta escalera adosada al muro, insertada en el muro, por la que se sube al púlpito. Desde ahí el monje que le correspondía, cada semana le tocaba uno, pues lee lecturas sagradas mientras los monjes comen en silencio. ¿Con acceso directo a la cocina? Pues sí, por aquí accedíamos, el office. Aquí el monje pues pasa las comidas, las viandas desde la cocina, una cocina gótica de 3,30 metros de lado que está en el centro de la sala, una de las pocas cocinas que tiene estas características. Esta es la parte que ocuparon los legos, que no los monjes. Sí, esta es la sala de los legos o conversos, se llama Domus Conversorum y es una de las 2 estancias que se conservan actualmente más antiguas del monasterio. Son de finales del siglo XII. Aquí pues, tenemos unas bóvedas de crucería, unas columnas con motivos vegetales, con ajedrezados jaqués, piñas, volutas, y aquí era el lugar de estancia de este grupo de personas, que eran los legos y conversos que convivían con los monjes, pero se ocupaban del cuidado de las granjas, estaban a caballo entre el mundo exterior y el mundo del monasterio. Y también fue campo de concentración. Sí, este pueblo, Santa María de Huerta, durante la Guerra Civil estuvo en bando nacional y fue cuartel del ejército y también campo de prisioneros, campo de concentración. Dicen que hubo más de 2.000 prisioneros que se calentaban como podían. Los techos están limpiados, restaurados, pero estaba antes negrísimo porque aquí hace un frío en invierno y uno se tiene que calentar como buenamente podían, ¿no? Una imagen que puede resultar impactante. Lo hacemos en el osario de Bamba, el único osario, bueno, el osario más grande de España visitable, Maite. Sí, efectivamente, a nivel nacional es el mayor en cuanto a número de huesos, con lo que hay aquí y con todo lo que se llevaron, claro. Porque Gregorio Marañón, el doctor Gregorio Marañón, sí, se llevó 2 camiones, dicen. Sí, dicen más de 2 camiones aquí en el pueblo que se los llevó a Madrid, a la Complutense, a la Facultad de Medicina, para estudiarlos, investigarlos, datarlos. Y bueno, pues se quedaron por el camino. No regresaron. No regresaron. Porque al principio dicen que llegaba hasta el techo. Hacia toda la cúpula, sí. ¿Cuál es el origen de este osario? Pues muy sencillo, porque se nos olvida que no hay cementerios, ¿no? Que el cementerio pues, es un concepto de finales del siglo XVIII francés, que surgen los cementerios, ¿no? A nivel europeo, finales del XVIII y principios del XIX, y que la gente era enterrada al lado de la tierra consagrada. Entonces, aquí toda la plaza que tenemos en realidad era el exterior de la iglesia y del monasterio que abarcaba la plaza entera. Todo fue lugar de enterramiento y por eso no salen de ahí los huesos de población general. Y luego los monjes, porque estamos en una celda de monasterio, los monjes estaban enterrados dentro de la iglesia, en suelo, claro, consagrado. Data del siglo XIII al siglo XVII. Es mucho tiempo de enterramientos, mucho compendio de muchos siglos de enterramientos, porque este monasterio era muy grande, abarcaba toda la plaza, incluidas las casas actuales, en realidad abarcaba toda la manzana, y tuvo mucho poder, ¿no? Eso conlleva que va a atraer a gente a trabajar, ¿no? Y esa gente pues enterraba a sus difuntos al lado de la tierra consagrada, que era al lado del monasterio, pero por fuera, evidentemente. Fíjate, un osario, un gran osario, que se descubrió no hace tanto tiempo. Nada, poquito en el siglo XX, en realidad a principios del siglo XX, ¿no? Pues empiezan a salir huesos de la plaza y la gente pues los llevaba al párroco, al ayuntamiento y lo empezaron a conservar y a acumular en las antiguas celdas del monasterio. Eso decía yo, digo, Maite, ¿pero quién ha colocado todo esto así? Pues gente de aquí voluntaria, voluntaria o medio obligados, pero bueno, gente voluntaria de Bamba,
que dirigidos colocaron pues hueso a hueso esqueletos de población general, como decíamos, hombres, mujeres, niños, ya todos mezclados con los monjes. Claro, es que está perfectamente colocado. Parece que si quitas una pieza se va a derrumbar. Sí, está encajado como un puzzle. Una frase que siempre estaba, bueno, que nos recuerda, ¿verdad?, que la vida es breve, que hay que disfrutarla. Sí. Pues, que siempre estaba puesta aquí, ¿no? Estaba puesta en la otra celda, porque el osario estuvo 2 celdas más para allá, y bueno, pues decía: como te ves, yo me vi, como me ves, te verás. Todo termina en esto aquí, piénsalo y no pecarás. Ya en Santa María la Real de Nieva comenzamos por este maravilloso claustro de su monasterio. Alberto, es precioso. Ya lo creo, es una de las joyas que tenemos aquí en Santa María y que yo creo que en toda Castilla y en toda España. Es muy peculiar. Fundado por Catalina de Lancaster, la abuela de Isabel la Católica. Sí, la fundación fue por Catalina, aunque el claustro lo realizó su nuera, María de Aragón. Según la tradición, dice que la Virgen se le apareció a un pastor aquí en estas peñas, porque esto era un pizarral desolado, no había ni agua ni nada. Entonces se apareció, como en tantos otros sitios, la Virgen, y le pidió la Virgen al pastor que buscara y que encontraría una imagen antigua que se encontró, que es la que se venera aquí con el nombre de Soterraña, por eso, porque se encontró subterránea. Y entonces le dijo que fuera a hablar con el obispo para que levantaran una pequeña ermita o un santuario, una iglesia. Llegó esto a oídos de la reina, y la reina, aprovechando esa circunstancia, fundó, hizo construir la iglesia. Eso fue en 1393, se funda una pequeña población que iba a depender del rey, y ahí ya tuvo sus primeros problemas porque entró en conflicto con la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, con el cura de Nieva, que es otra de las joyas que tenemos aquí del románico, la iglesia de Nieva, que es más antigua. Y entonces aquí poco a poco fue creciendo la Puebla de Santa María, luego se convirtió en villa con privilegios reales, y mientras tanto pues esto fue creciendo también. De un pequeño santuario pasó a ser una iglesia que se construyó en varias fases, y en 1399 la reina se lo cede a la Orden de los Predicadores. Sigue siendo una fundación real, con patrocinio real y con dependencias reales. Toda esa parte de ahí atrás serían las dependencias de la reina y de los reyes, porque aquí han pasado varios reyes de Castilla. Y el claustro que se hizo después serviría un poco de articulación no voy a hablar de palacio, pero sí las dependencias reales, la iglesia, las dependencias de los frailes y algunas zonas de servicios, como por ejemplo el refectorio. Ahora estaríamos en lo que se llama la habitación de la reina. Sí. ¿Era la habitación de la reina, bueno, de Catalina de Lancaster? Da la sensación de que sí, de que serían las dependencias reales por varios detalles, ¿no? La ventana más historiada que tenemos aquí está pegada a lo que fue la cabecera del templo en época de Catalina, aunque luego el templo se amplió y entonces se hizo la cabecera actual, que es más moderna, pero también del siglo XV, y entonces ya desde aquí ya no se podía directamente acceder a la misa, pero en sus tiempos sí. Y luego el resto de las dependencias hacia ahí, que ahora son en el centro social, pues fueron dependencias del palacio o de las habitaciones reales que tenía el convento. Ya te he dicho que el convento articulaba un poco varias zonas, ¿no? La zona conventual, la zona eclesiástica y la zona palacial. En el siglo XV esto era una zona muy importante. Los reyes se movían mucho en torno a Segovia, Medina del Campo, Valladolid, y por aquí pues pasaron Juan II, Enrique IV, la suegra de Enrique
IV, que era Blanca de Navarra, parece que estuvo enterrada aquí. En fin, vinieron los reyes, y los que no vinieron confirmaron los privilegios de la fundación de la villa, que se han mantenido pues hasta Fernando VII. ¿Y has querido que terminemos la visita aquí precisamente? Sí, aquí en la portada norte de la iglesia tenemos una escena de la Pasión que comienza con el banquete de la Última Cena. Entonces, la portada, como veis, es una maravilla, es una auténtica predicación en piedra. En nuestra escapada no puede faltar la visita al monasterio de Santa María la Real de Nieva. Comenzamos nuestra ruta visitando esta obra cumbre de la arquitectura militar gótico-mudéjar. Y lo vamos a hacer de una manera diferente, ¿verdad, David? Efectivamente, Esther. Vamos a hacer una visita muy especial para enseñar a nuestro público aspectos diferentes y desconocidos de este castillo. ¿Entramos? ¿Entramos? Curiosidades que encontramos en cualquier rincón del interior y exterior del castillo, David. Efectivamente, tenemos aquí unos grafitis que son de época medieval. Creemos que puede ser del siglo XVI, después de la construcción de la fortaleza. Los grafitis no son cosa moderna, como mucha gente piensa, han existido desde siempre. Tenemos aquí una muestra que mucha gente se pasa por alto y queremos que lo sepan porque en la torre de la muralla, en el interior de la bóveda del paso que hay en la parte inferior, los pueden observar. Llama la atención que este castillo no está construido en un alto, sino en zona llana. ¿A qué es debido? Es un detalle curioso y el que observa mucha gente y que pregunta por qué el castillo. Efectivamente se ha construido en una zona que aparentemente es llana. Estamos entre los escarpes de dos ríos, se ha construido en un extremo de la villa, en el lado oeste, suroeste, y se ha aprovechado una arroyada que viene desde la puerta de la villa para hacer una parte del foso. El foso es importante porque sin foso no tendría defensa. Además es enteramente de ladrillo, una cualidad interesante que hace que sea muy resistente a los impactos de los bolaños. La familia Fonseca decidió quedarse aquí, les debió de gustar. Aquí debía haber mucho agua, mucha caza. Es una zona muy rica, abundante, gracias a los dos ríos que tenemos. Pensamos que construyó el castillo para hacerlo a modo de residencia, como una especie de residencia, aunque tiene elementos defensivos que son muy característicos de los castillos de su época. Comenzamos a enseñar el interior por la capilla. Era una sala a modo de oratorio que tenían la familia Fonseca. Esta capilla se reconstruyó cuando se hizo la restauración del castillo, efectuada entre los años 1956 y 1958. Posee elementos característicos, vemos las tallas de madera, vemos algunas tablas que son propias del siglo XV. A esta se le ha denominado siempre la sala de armas porque teníamos aquí expuestos algunos elementos defensivos del propio castillo. Tenemos ahí algunos que pueden ver. Y en el que además han incluido una muestra representativa de la azulejería que había originalmente en el patio de armas del castillo. Era de la escuela sevillana. Pero también las pinturas, que una muestra tenemos aquí. Sí, efectivamente, en esta y en otras tantas salas del castillo. Cada rincón, cada sala, cada rincón, cada torre del castillo tiene su propia decoración personalizada. Incluso en las zonas más humildes, en las torres defensivas también se podían encontrar. Estos estucos, estas pinturas originales que muestran diversas formas geométricas, los colores que se utilizan son el azul, el negro y el rojo, principalmente son los que vamos a ver en de las paredes, entre los muros de este castillo. Bueno, aquí tenemos una muestra del patio renacentista que tuvo el castillo de Coca en su día, y las muestras las tenemos aquí en estas piezas que forman parte de la balaustrada, de las columnas que había en el patio de armas del castillo. Y una pequeña muestra, tenemos un arco de doble arco angrelado. Y este documento es uno de los más importantes que tenemos aquí, ¿no, David? Bueno, es una reproducción del más importante de todos, porque gracias a ese documento el castillo existe, está donde está. Es una real facultad que está fechada en Escalona en 1453 por Juan II de Castilla, en el que concedió a Alonso de Fonseca le permitió construir la fortaleza aquí en Coca. Por eso, para nosotros, es el documento que inicia todo lo que fue y todo lo que es hoy en día este castillo. Esta es la sala de los secretos.
¿Por qué, David? Lo vas a comprobar por ti misma. Nos ponemos cada uno en una esquina, en el lado opuesto, Vale. y vamos a empezar a susurrar. Yo te voy a susurrar algo al oído, bajito, y vas a escuchar perfectamente lo que te digo. ¿Desde cualquier punto? ¿Me pongo aquí, por ejemplo? Vale. Ponte contra la pared. Sí. ¿Me oyes bien? Me oyes bien. Acabas de decir me oyes bien. Eso es. Te voy a susurrar otro secreto. Dime, dime. Este castillo es precioso. Este castillo es precioso, lo he cogido. Y las pinturas también son originales, imagino. Efectivamente, además tienes aquí motivos bastante curiosos. Tenemos motivos florales, alguna ánfora, se pueden ver también los motivos florales. Algunos piensan que pueden ser hasta aves, pero vamos, es una sala como si dijéramos muy femenina. Encerrados estamos en las mazmorras del castillo de Coca. Totalmente. Estamos en una mazmorra, lo que parece ser una mazmorra es una sala con una bóveda de casquete esférico cerrada y en la parte superior del techo un óculo que habían practicado en la parte superior en la que se suponía que lanzaban desde ahí arriba a los presos. Se suponía. Imagínate esto sin luz, a oscuras. Pues sí, ahora se nos ve bien. Este es el interior de la mazmorra y la verdad eran pequeñas. Pequeña, oscura, fría, y una cualidad que tiene esta mazmorra, por lo que puedes ver, es el llagado del ladrillo, que está hecho de forma que los presos no puedan escalar hacia arriba. Hermoso, y hay que visitar el castillo de Coca. El futuro tan desconocido y tan incierto. Nosotros hemos querido conocerlo y por ello hemos viajado hasta el puerto espacial de Valoria la Buena. Criaturas extraterrestres, robots, naves espaciales y personajes de otras galaxias en un lugar único. Juan, nos vas a introducir en todo este universo Star Wars. ¿Qué tal, Esther? Pues bienvenida, bienvenidos aquí a este puerto espacial tan peculiar, tan insólito, en un castillo aquí en medio de Castilla. Momento de adentrarnos en otra galaxia. Esta galaxia. Un universo que va a gustar a todos, a los incondicionales de Star Wars, a los niños, a los mayores. No se puede pedir más. Claro, mirad, aquí estamos con nuestro droide de protocolo que nos da la bienvenida aquí en Puerto Espacial. Y pues lo que tú comentabas, es una exposición permanente para todos, para todas las edades, fans de la ciencia ficción, para público en general. Bueno, pues va a ser una exposición que vais a descubrir, que es muy peculiar, muy insólita y bueno, que yo creo que va a gustar y va a hacer las delicias de todo el mundo. Con todos los letreros de los vuelos que salen y parten desde aquí, desde este puerto espacial, pero cada figura pues tiene 1000 detalles. De modelado, de vestuario, de cosas electrónicas en ocasiones. Bueno, pues es un conjunto de muchas artesanías y de muchas disciplinas para conseguir llevar a cabo este puerto espacial. Vamos reconociendo a muchos de los personajes, como decíamos, de Star Wars, pero a muchos más personajes salidos de tu cabeza, de tu imaginación. Claro, estamos y partimos de un puerto espacial ambientado dentro de esa saga de películas de la Guerra de las Galaxias, ¿no?, de Star Wars, pero acrecentado, es decir, aquí hay criaturas que nunca se han visto en las películas, que las hemos hecho nosotros, pero por supuesto hay personajes pues tan reconocidos como Chewbacca, ¿no? No podía faltar él. Nuestro amigo peludo. Que además, al hilo de él, tenemos que decir que aquí son bienvenidas todas las mascotas de toda la galaxia, es decir, la gente puede venir pues, con sus perritos o con todo tipo de mascotas que tengan, de lo más peculiar. Menudo mercado. ¿Qué tenemos en él? Porque creo que se pueden comprar unas cosas un poco extrañas. Bueno, ¿qué no tenemos aquí? Porque mirad, nuestro primer mercader parece que está aquí vendiéndonos pues, pescados con 3 ojos, criaturas, lagartos, bueno, de todo, ¿no? Criaturas un poco extrañas. Un poco peculiares. Algo convencional no vamos a encontrar. Eso seguro, seguro. Un mundo de fantasía, en este caso espacial, de un universo lejano o no lejano, o cercano.
es increíble ver como gente a lo mejor mayor, incluso más mayor que nosotros, que vieron de pequeño las películas y ven la exposición y salen con una sonrisa en la boca y bueno, pues por unas horitas son todavía unos críos así chiquitillos, ¿no? Y eso es muy bueno. Y claro, y los pequeños de la casa, pues fijaros, con todo lo que tenemos por aquí, de criaturas y de seres, pues lo disfrutan muchísimo, ¿no? Ni faltan tampoco las naves. Bueno, Esther, es que estamos con una de las naves más grandes que tenemos aquí en la exposición, este X-Wing, que yo creo que va a hacer las delicias de todos y nos va a transportar... ¡Qué entrañable el mundo Ewok! Bueno, es que estamos aquí recogiditos porque están ellos, ¿no? Los Ewoks, que son quizás uno de los personajes más entrañables de la saga y también, tengo que decir, menos representados, porque pues es complicado con el pelo, con la indumentaria que llevan. Normalmente no es muy frecuente verlos representados así en figuras, ¿no? Y aquí tenemos pues el poblado... Eso te iba a decir, tienes todo un poblado. Tenemos un poblado, además, con criaturas, con grandes, con pequeñas... Bueno, está muy divertida esta zona de Puerto Espacial. Y nos encontramos a mi amigo R2D2. Claro, no podía faltar porque estamos aquí ahora mismo en la guarida de Jabba. Seguro que todos aquí se hacen una fotografía, ¿no? Que ya nos haremos nosotros, porque esto es carne de foto, absolutamente todo lo que hay aquí. Claro que sí, pero además una sorpresa que tiene esta guarida de Jabba son todos los prisioneros espaciales. Quizás es una de las salas con más ambiente porque tenemos congelados en carbonita, bueno, personajes muy reconocidos, está Jar Jar Binks, hay un pequeño guiño para los fans de la saga, ¿no? Y después de atravesar este pasillo un poco más tenebroso, pues vamos a encontrarnos con uno de los puntos también más divertidos de Puerto Espacial. Aquí nos relajamos. Esto es otra cosa. Soltamos tensión, todos aquí relajados, disfrutando, tomándose, pues, una bebida galáctica. Y además tenemos un pequeño infiltrado dentro de esta cantina que todo el mundo nos pregunta que es ET y que resulta que está aquí y todos nos dicen, ¿pero por qué está ET, no? Y la verdad es que tenemos que explicar que en una de las películas de la saga de Star Wars salía en un fragmento muy chiquitito, había un grupito de ETs, fue un guiño a la película de ET tan mítica, ¿no? Y nos apetecía también tenerlo aquí dentro de esta cantina. Tómate algo, Juan. Venga, yo te invito. Entramos en otra sala y nos ponemos, Juan, a los mandos del halcón milenario. Bueno, es que podemos estar aquí casi como manipulando en estas pantallas que tenemos holográficas, ¿no? Y desde aquí ver un poco todo el hangar, toda la perspectiva del hangar, donde están las naves, los speeders, y hay cantidad de personajes. Es una de las salas más impactantes, sin duda, de aquí. Nos sentimos, oye, ¿a dónde viajamos? A los mandos del universo. Claro. ¿Dónde quieres ir, Juan? Venga, vamos lejos. ¿Lejos? A otra galaxia. Por supuesto. Pues desde aquí, desde Puerto Espacial, ya sabéis, que la fuerza os acompañe. Viajar es uno de nuestros planes favoritos y afortunadamente nuestra comunidad nos permite conocer la historia de la humanidad en todo su territorio. Hoy os hemos mostrado un viaje en el tiempo muy especial, pues os hemos llevado con nosotros por casi todas las épocas de la historia. Por hoy nos despedimos, seguimos buscando nuevos rincones para visitar. Os esperamos en la próxima escapada.